Canal de los Llanos presenta Travesía Agropecuaria. Fomentamos y divulgamos los diálogos y saberes de la producción en el campo. Bienvenidos. Bienvenidos a otro video más de Travesía Agropecuaria, donde fomentamos los diálogos y saberes del campo. Y en este video, junto con el ingeniero Jaime Sánchez Aceldas de Passion Fruit, vamos a hablar aspectos relacionados con el cultivo de la Sacha Inchi. Gracias también a que nos permitieron la entrada para hacer este video a un cultivo de Sacha Inchi aquí en el Piedemonte Llanero en el departamento del Meta. Pero además del departamento del Meta, los cultivos de Sacha Inchi también están produciendo en diferentes zonas del país como Caquetá, Córdoba, Arauca, Antioquia, el eje cafetero, Huila y Tolima. El Sacha Inchi se ha posicionado como un cultivo promisorio no tradicional por su potencial para nuevos mercados nacionales e internacionales. Y esto debido a que la semilla del Sacha Inchi produce una almendra de comprobados beneficios para la salud humana, conteniendo antioxidantes, vitamina A y vitamina E, y los más altos contenidos de ácidos grasos esenciales para el organismo, como son el omega 3, 6 y 9. Esta planta originaria de la región amazónica de Colombia, Perú y Ecuador ha sido cultivada por comunidades indígenas durante siglos y hoy en día tiene gran importancia dentro de lo que corresponde a la sustitución de cultivos ilícitos. Pues acá estamos en un cultivo que tiene 70 hectáreas de Sacha Inchi y con proyección a 300 hectáreas. Un cultivo con certificado EcoCert, certificado ICA, certificado de buenas prácticas agrícolas, donde todas las plantas son abonadas netamente y 100% orgánicas y procedemos después a hacer labores culturales. El control de plagas y enfermedades también de forma biológica, de forma orgánica, y las fuentes principales es allá la mierda de vaca, esa mierda que muchas veces desechamos en las fincas, esa mierda que nosotros dejamos allá en el corral perderse. No, señores, esa mierda toca tomarla, procesarla, compostarla, y si se nos dificulta, no tenemos la posibilidad que no seamos ganaderos, pues hay empresas de muy buena calidad que sacan productos de muy buena calidad compostados, y bueno, ustedes lo pueden preguntar en Passion Fruit. Inicialmente, para el establecimiento del cultivo de Sacha tenemos que mirar los suelos. Entonces el suelo tiene que tener una estructura franco-arenosa, que sea un suelo aireado. Para el caso aquí vemos un suelo suelto que tiene también la capacidad de retener humedad y que tenga fácil drenaje. O sea, estos días ha llovido bastante, prácticamente los 7 días de la semana está lloviendo 5 días y vemos que no es un suelo saturado por agua. Entonces esta es la estructura, este es un suelo perfecto para el cultivo de Sacha Inchi. Un pH entre 5.5 y 6.5 es lo mejor para un suelo. Naturalmente, a pesar que el suelo sea que tenga unas condiciones físico-químicas buenas, siempre recomendamos que hay que aplicar bastante materia orgánica, abundante materia orgánica, ¿sí? Y sobre estos suelos de acá de los llanos orientales necesitamos esos porque llueve mucho. Cada vez que llueve se acidifican los suelos y ellos demandan que nosotros sigamos haciendo la mejoría en ellos, en los suelos. En la ciudad de Villavicencio, Meta, Colombia, Congreso Internacional Ecotecnologías Modernas del Agro. Congresistas de talla internacional con las nuevas tecnologías y tendencias para el agro del siglo XXI. Bueno, aquí en la estructura de la flor lo que podemos apreciar es esta parte tan inconspicua y minúscula. La estructura de la flor
ella está, a diferencia de la maracuyá que es hermafrodita, pues acá ya tiene la parte femenina, que es este pistilio, y esta cantidad de flores masculinas. ¿Sí? Entonces cuando se va ondeando con el viento, va haciendo esto. La flor se abre, acá está una flor abierta, donde tiene el polen, los estambres, y cuando toca acá la parte femenina de la flor, ella la fecunda, se fecunda. Como tal, esta misma estructura tiene la capacidad de autofecundarse. Luego esos gránulos de polen bajan por todo el tubo polínico y hinchan el ovario. Este ovario lo vemos que es de 4 puntas. Sí, ahí sale la fruta. Sí, ahí sale el fruto. Y pues el fruto es este que estamos viendo acá. Como tal, es una planta enredadera, pero pertenece a la familia de las euforbiáceas, igual que la yuca. Entonces, en su formación floral ella nos está generando estructuras de 4 puntas, de 5 puntas, de 6 y de 7. También genera de 8. ¿Y en qué implica esto realmente para el agricultor, el sachacultor? ¿Cuál de todas estas es la mejor? Porque hay que empezar a hacer selección genética de las plantas. Entonces, por la experiencia que se tiene acá propiamente en la finca, es tomar frutos de 4 puntas por el peso. Ya cuando ellos se secan y que están maduros, la almendra pesa más la de 4 puntas que la de 5, 6 o 7 o 8 puntas. Entonces, es una de las tareas que hay que mirar para trabajar y hacer mejoramiento genético de la Sacha Inchi, es de buscar las plantas que tengan mejor vigorosidad y que la almendra pese más. Para el caso, el fruto de 4 puntas. Este es el punto de cosecha ya de la Sacha. Realmente ya la almendra queda seca, es fácil de cosechar. Y el reto, ¿cuál es de estas planticas? Adaptarse a las condiciones de estos suelos es el principal, porque aunque es una planta rústica que en su estructura pareciera como el maracuyá, ella viene como tal, es de la familia de las euforbiáceas, de la misma familia de la yuca. Y los retos principales han sido las plagas y el clima. Entonces acá, para el caso de este año 2022, que ha sido un año bastante lluvioso, el hecho de que haya tanta lluvia y cada vez que llueve esas precipitaciones altas acidifican los suelos, traen consigo pues un microclima que aumenta las enfermedades, que usualmente en estas plantas no son tan agresivas, pero con ese clima tan severo se ha visto una dificultad en el manejo de plagas y enfermedades de estas planticas. ¿Cuál es la plaga y la enfermedad más recurrente? Estamos hablando de diarrea, ¿cierto? Y de Fusarium melodiosin. Sí. Entonces, para el caso de las enfermedades, estamos hablando de Fusarium al suelo. Sí, que daña las raíces, y después de que de Fusarium es como el SIDA, ya la planta no tiene otra. Y para el caso de las almendras, la diarrea. El gusano llega y se mete por la almendra y empieza a perforar y daña la calidad ya del fruto. Entonces, ¿el reto cuál es? Si ustedes ven acá, todas esas plantas que hay, todas no tienen un gramo de químico, y tratar de controlar plagas y enfermedades en un sistema convencional que nos rodea sin un gramo de químico es difícil. Acá todo se maneja con agricultura orgánica, netamente orgánica, productos biológicos, y sobre todo que tengan certificación ICA y pues si tienen para el caso la certificación Ecocer, pues mucho mejor, porque de acá pues todo esto se hace un análisis no solamente acá en Colombia, sino en Europa, en los clientes finales donde se van a recibir el aceite de Sacha Inchi. Hay que hacer un análisis para que ellos tengan la trazabilidad y la satisfacción que todos los procesos que se hacen acá en la finca están siendo procesos con trazabilidad, y que para el caso acá estamos con exportación, con certificado exportador Ecocer, pues que no salgamos de esos parámetros. Jaime, una pregunta, por hectárea, ¿cuántos kilogramos puede arrojar de almendra por hectárea? Se tiene el primer año un promedio de 1.200 kilogramos. Entonces, ¿qué se hace? Se cosecha el primer año, se podan las plantas, cada vez que se cosecha, cada vez que haces esta labor de cosecha, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? La planta se tiene que podar y luego abonar. Se abona, y
con ese fin, ya el próximo año se aumenta la producción. El próximo año ya se tiene un estimado de 2.000 a 2.500, eso de acuerdo a las buenas prácticas agrícolas que se le haga. Y el tercer año pues también se aumenta la producción. El primer año ese es el estimado. Y también acá se está mirando la densidad de población como la más adecuada. Acá se tiene a 2.5 entre plantas y 3 entre calle. Entonces se está mirando cuál es la mejor densidad de población que dé mayores rendimientos y que no tengamos nosotros como un problema para las labores culturales como la poda. Estos postes inicialmente que se pensaba pues podían durar mucho más tiempo, fueron también un problema porque atraían caracoles y los moluscos. ¿De qué son estos postes? Esos postes son hechos de varilla y cemento. Entonces la alternativa inicial para reducir costos, que no se pudriera la madera, que fueran longevos, se colocan los postes, pero ¿cuál fue el detalle que impidió que continuara toda la finca con esa calidad de postes? Los caracoles. Entonces los moluscos llegan a alimentarse del cemento, tal vez por el contenido de calcio que encontrarán ahí, y pues alimentándose del cemento pues se propagan, se multiplican y empiezan a ser un problema ya fitosanitario para el cultivo. Ahora en la finca, ¿qué se está haciendo? Pues posteadura, inmunizando la pata, inmunizando la copa, se está utilizando madera de eucalipto y se siguen haciendo ensayos, porque en Sacha es todavía mucho lo que hay que aprender, es mucho lo que hay que investigar. Amigos agricultores de Sachaenchi, pasifloras, tomate y todas las plantas que requieren tutorado, les recomendamos usar madera certificada por el ICA y de calidad. Para el caso, aquí tenemos eucalipto de 2,50 que ha sido inmunizado en la pata, ¿sí? Se ha sido despuntado porque eso se entierra bajo presión, y pues para que les dure la madera, qué mejor que poderle hacer un sello en la parte superior. Hagan un sello para que la gota de lluvia no afecte y no empiecen a generarse las esporas de hongos. Entonces, amigos agricultores, invitados para que usen productos de calidad con certificado y pues que hagan de sus empresas un gran agronegocio con enfoque de exportación. Entonces, la otra diferencia para el caso de maracuyá es la cuerda principal, ¿sí? Acá tenemos un calibre 12, ¿sí? Y se hacen tres encordadas, ¿sí? A diferencia de maracuyá, esta planta es más perenne, más longeva y requiere una estructura de tutorado más fuerte, más rigurosa, porque vamos a llevarla a 5 años en promedio, y el peso que va a tener esa planta en el desarrollo fisiológico pues va a ser mucho mayor. Entonces, si no hacemos una estructura que soporte, pues ella, ¿qué va a hacer? Se va a caer, y pues ya naturalmente una planta en el suelo es una planta susceptible a todo tipo de plagas y enfermedades. ¿Ese cable de qué material es, Jaime? Este cable es el cable que utilizamos para maracuyá, el cable plástico. Sí, cable plástico. Entonces, las bondades que tiene lo mismo, que repito, que él no conduce electricidad, es muy liviano, fácil de instalar, de transportar. Dentro de los elementos orgánicos que existen, ¿cuál es la base del abono orgánico de estas plantas, del cultivo? ¿Cuál? Este que es 100% orgánico, me decía. Entonces, la base de toda nutrición tienen que ser abonos con certificado ICA inicialmente y compostados. Entonces, abonos que sean enriquecidos con elementos mayores y menores, pero de fuentes orgánicas, compostados y certificados para tener la trazabilidad con Ecocer, que todo lo que se está haciendo acá es netamente orgánico. Amigos agricultores de Colombia y del mundo, los invito a probar Algasoil y Fertilita. ¿Con qué fin? Algasoil para mejorar la estructura radicular de sus plantas. Fertilita Amino da la energía, y en caso de uno que intoxique tus plantas, recomendamos Fertilita Amino. Desarrollo de esos brotes, desarrollo de esas floración, de esas estructuras florales. Entonces, para fertilización en drench, fertilización foliar y directamente para el suelo. Y no olviden que todos los productos que lleven la marca Ecocer son productos de altísima calidad para exportación. Amigos agricultores, Algasoil, Fertilita Amino y Alga 600 para el desarrollo efectivo de sus cultivos. Todo inicia desde el momento en que se toma la semilla y se le hace primero el proceso de desinfección.
Consiste en tomar las semillas 72 horas para todo tipo de agricultura enfocada a exportación. Hay que mirar varios factores. Para el caso de la Sacha-Inchi es tener un sotobosque. Y si no hay sotobosque, hay que cultivar los árboles. Amigos de Travesía Agropecuaria, muchas gracias por ver este video. Y como siempre, recuerde apoyar nuestra labor periodística con un like, su comentario y su suscripción a nuestro canal de Los Llanos. Comparte este video y ayúdenos a fomentar los diálogos y saberes del agro para hacer nuestros campos más productivos. Que tengan una feliz y productiva semana. Hasta pronto.